Cómo lavarse las manos correctamente durante 20 segundos. Enjuague las manos con agua tibia. Aplique jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frote las manos palma contra palma. Frote el dorso de una mano contra la palma de la otra, entrelazando los dedos. Frote las palmas de ambas manos con los dedos entrelazados. Doble los dedos de una mano y frote las uñas con la palma de la otra mano. Agarre el pulgar de una mano con la otra y rótelo en movimientos medio circulares. Frote de arriba hacia abajo la punta de los dedos de una mano contra la palma de la otra mano. Enjuague las manos. Seque las manos con una toalla limpia. Cierre el grifo con la toalla. Ya tiene las manos limpias. Fomentar la autonomía de las personas dependientes. Fomentar la autonomía de la persona que está a nuestro cargo significa potenciar sus capacidades, sean cuales sean, para retrasar su proceso de dependencia y aumentar su calidad de vida. La hora de la comida es un buen momento para intentar fomentar su autonomía. Pregúntate, ¿puede comer por sí misma? Y con una pequeña ayuda. ¿Cómo debe ser esta ayuda? Repasemos algunos consejos y pautas generales. Empezaremos cuidando el entorno, especialmente la posición de la persona respecto a la mesa. La postura idónea es pies en el suelo, brazos encima de la mesa y espalda recta. Para conseguir esta postura, quizá debas modificar la altura de la mesa o de la silla. Puedes incorporar fácilmente unas alzas, conocidas también como elevadores o patas de elefante, y conseguir la altura deseada. Para evitar confusiones y distracciones, presenta los platos uno a uno, acompañados de su cubierto correspondiente, y asegúrate que todos los objetos necesarios están al alcance de la persona. Utiliza una jarra o botella pequeña para que sea manejable. La opción con tapa es muy recomendable ya que impide que el agua se vierta al servir. El uso de manteles antideslizantes es muy práctico para mantener cada cosa en su sitio. Debes tener en cuenta que fomentar la autonomía es un proceso que no tiene un efecto inmediato, por lo que tu paciencia será un componente esencial. Debes evitar las prisas y procurar no reñir a la persona si se equivoca o si se ensucia. Utiliza toallas o baberos adaptados para evitar las manchas. Al empezar la comida, acompaña en la acción del primer bocado a modo de guía para que luego la persona pueda seguir por sí sola. En el mercado existe una amplia gama de ayudas técnicas que facilitan la tarea de comer por uno mismo. Son objetos pensados para suplir las imposibilidades más comunes y resultan muy útiles, especialmente vasos con una o dos asas que facilitan el agarre para una correcta posición al beber. Vasos con agujeros de succión permiten sorber el líquido o puré evitando su derrame. Botellas de succión o una simple adaptación casera. Una botella de agua pequeña, de forma ergonómica, con un agujero en el tapón donde colocaremos la pajita para que no se mueva. Para evitar que se derrame la comida, utiliza siempre platos hondos, a los que puedes añadir un reborde que hará la función de tope cuando se come con una sola mano. Con este propósito, existen multitud de platos especiales, bordes elevados, de forma ovalada y fondo en pendiente, diseñados para adaptarse a las diferentes necesidades que puede presentar una persona con autonomía reducida. Puedes adaptar los cubiertos que tienes en casa con un ensanchador de mangos, que aumenta el tamaño de la empuñadura y permite un agarre mejor y más seguro. También existen cubiertos especiales en forma de L, muy prácticos para personas con movilidad reducida en la muñeca, o el cuchillo tenedor, que permite cortar y pinchar el alimento con una sola mano. Para aquellas personas con dificultad para cerrar la mano o un agarre débil, existen correas ajustables donde adaptar los diferentes cubiertos. Y es también útil para otros objetos, como puede ser un bolígrafo. Sirve los alimentos preparados y listos para comer, es decir, cortados, sin espinas, pelados. Piensa que muchas de las cosas que se sirven en plato pueden tomarse en taza o vaso,
Cremas, purés o postres líquidos, como yogures o natillas, resultan más fáciles de manejar en taza que en una cuchara. Ocasionalmente también puedes recurrir a formatos de presentación compactos. Prepara los alimentos en forma de sándwiches, bocadillos o en brocheta, o en porciones individuales como por ejemplo croquetas, empanadillas o salchichas pequeñas. No hagas por tu familiar nada que éste pueda hacer por sí mismo. Observa y trata de encontrar todo lo que tu familiar pueda hacer solo. Dar de comer a una persona dependiente. En este vídeo os presentamos los consejos básicos para aquel cuidador que debe dar de comer a una persona dependiente. Cuando se acerque la hora de comer, prepara la habitación, evitando realizar cambios bruscos en el ambiente y posibles distracciones como la televisión u otros objetos que puedan desviar la atención de la persona mientras come. Una vez esté todo preparado, avisa a la persona dependiente que ya es hora de comer. Asegúrate que está limpia y cómoda. En caso contrario, realiza la higiene necesaria. Si la condición física de la persona lo permite, la sentaremos en una silla o sillón para darle de comer. Si no puede hacerlo por sí misma, limpia sus manos y realiza la higiene bucal. Siempre que sea posible, sirve la comida en un ambiente diferente a la habitación donde está encamada, ya sea en la cocina o en el salón. En el caso que la persona deba permanecer en la cama, la sentaremos en un ángulo de 90 grados. Utiliza una cuña o almohadas gruesas para que pueda mantener la posición y evitar que se mueva. En todo caso, y para evitar caídas o accidentes, nunca sentaremos a la persona en el borde de la cama. Una vez esté todo listo, es fundamental que seas tú el que adopte una buena postura. Debes sentarte a su altura, lo bastante cerca para que pueda verte y oírte bien. Colócate siempre en tu lado dominante, es decir, si eres diestro, te sentarás a su derecha. Con ello, conseguiremos imitar la propia mano de la persona para que la acción de comer sea lo más natural posible. Reclama la atención de la persona para que se fije en ti. Comprueba que el alimento no esté demasiado caliente y procura que los bocados sean pequeños. Debes alternar la comida con pequeños tragos de agua y comprobar que la persona ha tragado el alimento antes de seguir con el próximo bocado. Limpia la boca y manos tantas veces como sea necesario. Al acabar la comida, ofrécele un poco más de agua y finalmente ya puedes recoger. Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo hacer la práctica Provide Mouth Care to a Resident Who Has Dentures. Dar cuidado bucal a un paciente que usa dentaduras. Es una de las prácticas que también tienen que saber para presentar el examen estatal de CNA. Okay, so acompáñenme para ver los pasos. Good morning, Mrs. Smith. My name is Irma. I'm your CNA. I am going to clean your dentures. I am going to wash my hands and bring my supplies. Okay, so ya saludé al paciente, ya le expliqué lo que voy a hacer. Y ahora me voy a lavar las manos y a traer mis suplementos. Ya traje mis suplementos. Como siempre voy a empezar colocando la toallita en mi mesa. La dentadura ya va a estar en el contenedor, en la mesa. Entonces es considerado el contenedor sucio, eso no lo vamos a tocar con nuestra mano sin guantes. Así que nomás voy a poner la toalla en lo que sobra de la mesa.
voy a necesitar una toallita para darle protector de ropa al paciente, 2 pares de guantes para esta práctica, un vasito, la pasta, el cepillo, y como el paciente no tiene dientes, tiene nomás la encía, porque usa dentadura, voy a usar esta esponjita que se llama Toothed y mi Emesis Basin para colectar el agua. ¿Okay? So, una vez que ya traje mis suplementos, continúo con lo que es darle privacidad al paciente, chequear la identificación del paciente. May I see your ID, please? Okay. Y remover lo que es el Conlight. Okay. Una vez que ya hice eso, le voy a colocar los guantes. Y entonces ahora sí ya puedo agarrar la dentadura. Voy a agarrar la dentadura en una mano y a la vez voy a agarrar también lo que es el cepillo y la pasta. Todo en una mano, de esta manera, y entonces me voy a dirigir al sink para poder lavar la dentadura. Okay? Solo voy a decir a Mrs. Smith, Mrs. Smith, I'll be right back. I'm going to clean your dentures. Okay? So llegué al baño y mi sink lo voy a alinear con 3 papel toalla. En un lado voy a colocar la pasta con el cepillo y en el otro lado voy a colocar el contenedor de la dentadura. Y como pueden ver, este tercer papel que está en el fondo del sink es para que el agua no salga, no corra, sino que quede en el sink. Y de esa manera, en dado caso que la dentadura se nos caera, no se nos quiebra. ¿Okay? El siguiente paso sería abrir el agua fría. La dentadura se lava nomás con agua fría. Trash. Ahora voy a tirar el agua que tiene la dentadura. Voy a colocar 4 dedos para que no se me caiga. Y voy a botar el agua sucia. Coloco mi contenedor ahí. Mojo mi cepillo. Coloco pasta. Y voy a empezar a cepillar la dentadura. Voy a empezar por esta parte de acá, asegurándome de que cepillo bien todas las superficies alrededor de la dentadura. Voy a tardar aproximadamente 1 minuto cepillando la dentadura. Asegurándome que cepillo bien cada superficie, los dientes, la parte inferior, la parte superior y también todo lo que son los lados. Una vez que ya cepille bien, voy a empezar a enjuagar y a la misma vez a seguir cepillando. Y como pueden darse cuenta, el agua está ahí en el zinc. Entonces, si por dado caso la dentadura se me caera, no pegaría directamente en el zinc y no se me quebrara. ¿Okay? Recuerden de no sacudir nada. Ahora voy a agarrar mi contenedor y lo voy a enjuagar 3 veces. 1, 2, 3. Voy a colocar agua más o menos a la mitad y voy a colocar mi dentadura ahí adentro. Voy a agarrar un papel toalla, lo voy a colocar en mi mano, voy a colocar la dentadura, la pasta y el cepillo. Con otro papelito cierro la llave de agua, recojo todos los demás papeles. Los exprimo y trash. ¿Okay? Regreso al cuarto del paciente con la dentadura ya. Al cuarto del paciente, coloco el cepillo y la pasta y la dentadura a un lado junto con el papel y me remuevo los guantes. Estos guantes están mojados, están sucios, me los tengo que quitar. ¿Okay? Y trash.
Entonces ahora tengo que posicionar al paciente, ponerlo en posición sentada para poder hacer lo que es el cuidado vocal. Voy a subir la cabecera de la cama. Me voy a poner mi otro par de guantes limpios. Voy a acercar mi mesa. Voy a agarrar la toallita y la voy a poner de protector. ¿Okay? Todavía no tengo agua. Tengo que preguntar a la enfermera por el agua y ella me va a decir dónde está. So, excuse me nurse, where is the water? Ella me va a explicar dónde está el agua. Yo voy, agarro agua, lleno el vasito más o menos arriba de la mitad y mojo la esponjita. So, la voy a poner acá, la voy a mojar y le voy a poner pasta. Okay. Voy a agarrar el MSC Spacing de esta manera y lo voy a colocar así. Voy a empezar dándole un enjuague al paciente. Mrs. Smith, can you rinse your mouth, please? Okay. Y ella se enjuagó y de esa manera la boca no está reseca. Entonces ahora voy a empezar a cepillar lo que es la encía. Todos los lados por arriba y por abajo bien cepillados. Okay. Por último le vamos a pedir al paciente que saque la lengua y también vamos a hacer la lengua 3 veces. 1, 2 y 3 veces para el examen. Si ya terminé, le doy 3 enjuagues de último. Rinse your mouth, please. 1, 2 and 3. Dándole tiempo al paciente de que se pueda enjuagar bien. Para el examen van a tener a una persona de verdad en esta práctica, entonces es muy importante que le pregunten al paciente si se siente lo suficientemente limpio, ¿no? Mrs. Smith, would you like another rinse? No, Mrs. Smith, it's okay. Quito esto, coloco acá y voy a secarle la boca al paciente. Okay. Esto ya es laundry. Okay. Siguiente paso sería ir a lavar el MSC Spacing. So voy al sink, lo enjuago 3 veces. Esta agua la puedo botar en el sink. Enjuago bien 3 veces, lo seco, le pongo desinfectante si hay y lo regresamos a la mesa del paciente. Lo que es la esponjita, el cepillo y el vasito lo tenemos que tirar porque lo usamos de verdad. ¿Okay? Trash. Y entonces, ahora sí, me vuelvo a quitar los guantes. Trash. Y bajo la cabecera de la cama. Are you okay, Mrs. Smith? Okay. Regreso mis suplementos a su lugar. Okay. Y regreso a limpiar mi mesa. Limpio la mesa. Trash. El contenedor con la dentadura se queda en la mesa. No tenemos que colocárselo al paciente, pero sí le podemos decir que si necesita ayuda, que nos llame y que nosotros le asistimos, ¿no? Mrs. Smith, your dentures are clean. If you need any assistance, let me know, please.
El pie diabético es la complicación más frecuente en diabetes. Se produce porque la glucosa o azúcar está alta en sangre de forma mantenida. Ante cualquier herida o lesión en los pies, por pequeña que sea, debe acudir a la consulta. Si tiene alguno de los siguientes síntomas en los pies, como la pérdida de sensibilidad ante el dolor, si usted no nota el calor o el frío en ellos, si observa que tiene calambres o grietas, si tiene alguna alteración en la piel como frialdad, piel fina y pálida y sin vello, o bien aparición de heridas, acuda a su centro de salud. La prevención del pie diabético comprende un correcto control de las glucemias o del azúcar alta en sangre, evitar las lesiones que se producen y tratarlas. Usted va a aprender a observar su pie. Veremos la coloración, la temperatura y la hidratación, observar los espacios interdigitales entre los dedos, valorar el corte y las posibles alteraciones de las uñas y si existen posibles heridas. Observamos los puntos de presión del pie, los dedos, el talón y todas las zonas laterales del pie. Para prevenir el pie diabético, los hábitos adecuados son la limpieza de pies. Los lavados se hacen a temperatura templada con jabones neutros, la hidratación con cremas, el secado suave, el corte de las uñas correcto, se hará de forma recta y con lima de cartón. Las prendas de vestir adecuadas, calcetín y media que no comprima, y no caminar descalzo. En cuanto a la atención al calzado, será flexible, sin costuras internas, con buena sujeción, amplio pero no grande, las punteras adaptables a la morfología o a la forma del pie, los tacones que no superen los 5 centímetros y debe de probarse y comprar con los pies cansados y congestionados, nunca a primera hora de la mañana o después del reposo. Y recuerde, observe a diario sus pies y ante cualquier lesión acuda a su centro de salud. Higienice sus manos según normativa MinSal. Reúna material necesario para el procedimiento. Salude, preséntese e identifique al paciente. Explique el procedimiento al paciente si su condición lo permite. Preserve intimidad y proporcione ambiente confortable. Realice cama partida. Colóquese guantes de procedimiento. Colóquese chata correctamente. Deje escurrir el agua tibia en la zona genital. Limpie con tórulas y agua jabonosa zona inguinal, alrededor de los labios mayores, de arriba hacia abajo hasta el ano, sin devolverse por ambos lados. Separe los labios mayores, limpie con tórulas y agua sola, de arriba hacia abajo en meato urinario y vagina, sin devolverse en ambos lados. Enjuague con agua corriente tibia. Seque de arriba hacia abajo con toalla de papel. Retire chata y seque los glúteos. Revise que la ropa de cama esté seca y deje cómoda a la paciente. Ordene, limpie y guarde el material utilizado. Retire guantes, lávese las manos según normativa. Registre el procedimiento según protocolo.
Higienice sus manos según normativa MinSal. Reúna material necesario para el procedimiento. Salude, preséntese e identifique al paciente. Explique el procedimiento al paciente si su condición lo permite. Preserve intimidad y proporcione ambiente confortable. Realice cama partida. Colóquese guantes de procedimiento. Colóquese chata correctamente. Deje escurrir el agua tibia desde el prepucio hasta el escroto. Traccione el prepucio para descubrir el glande. Limpie el glande y el surco balano prepucial con tórulas con agua y deseche. Limpie prepucio y escroto con tórulas y agua jabonosa, de arriba hacia abajo, prolongando el arrastre hasta la región anal y deseche cuantas veces sea necesario. Enjuague con agua corriente tibia. Devuelva el prepucio a su lugar para evitar edema. Seque de arriba hacia abajo con toalla de papel. Retire chata y seque los glúteos. Revise que ropa de cama esté seca y deje cómodo a la persona. Ordene, limpie y guarde el material utilizado. Retire guantes, lávese las manos según normativa. Registre el procedimiento según protocolo. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor en nuestro cuerpo. En el hipotálamo tenemos el centro termorregulador, de tal forma que cuando la temperatura sobrepasa los niveles normales, se activan mecanismos como la vasodilatación, hiperventilación y la sudoración para favorecer la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura disminuye, se activan mecanismos como aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen escalofrío. ¿En qué lugares debe tomarse? Puede tomarse en varios lugares anatómicos, entre ellos la boca, la axila, el recto, la vagina, entre otros. Sin embargo, siempre recomendaré la toma en la axila, ya que es poco invasiva, menos riesgosa y brinda seguridad y tranquilidad no solo al paciente, sino también al examinador. ¿Qué necesitamos para tomarla? Realmente necesitamos muy pocos elementos, pero lo más importante es tener a mano un termómetro, torundas de algodón y alcohol. Aquí es importante aclarar que existen diferentes tipos de termómetro. Existen los digitales, los de mercurio y los infrarrojos. De los digitales, importante decir que son muy seguros y fáciles de manejar. Realmente solo debes apretar un botón para obtener el resultado. Por otro lado tenemos los de mercurio. ¿Qué es importante saber? Que son muy precisos, que son económicos, pero que si se llegan a romper producen alta contaminación por el tipo de metal que llevan dentro. Iniciemos entonces con el paso a paso. ¿Cómo se realiza la toma? Primero, vamos a lavarnos las manos cumpliendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que puedes ver haciendo clic en este video. Segundo, informar al paciente el procedimiento a realizar. Tercero, comprobar que la axila esté limpia, si no podemos limpiar con torunda y alcohol. Cuarto, desinfectamos el sensor del termómetro y agitamos si es el de mercurio para que este metal descienda por debajo de los 35 grados centígrados. Si es el digital, solo prendemos. Quinto, colocamos en todo el centro, en la mitad de la axila y le pedimos al paciente que cruce el brazo. Si es el de mercurio, lo dejamos allí de 3 a 5 minutos. Si es el digital, lo dejamos allí hasta que el dispositivo pite o se prenda la alarma.
Muy bien. Como se acaba de prender la alarma, entonces, sexto paso, realizamos la lectura. Si por el contrario es el de mercurio, vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Resulta que este dispositivo no es circular, sino piramidal. Eso quiere decir que tiene 3 lados en su estructura. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hay una parte del dispositivo que contiene la marca. Esta marca la vamos a dejar en la base del dispositivo. Y en los 2 lados, el que tú estás viendo y el que yo estoy viendo, deben quedar las escalas numéricas de los grados Celsius o centígrados y de los grados Fahrenheit. Veámoslo más de cerca. Vamos a colocarlo de tal forma que por un lado se vea la escala numérica de los grados Fahrenheit y por el otro lado la escala numérica de los grados centígrados, mientras que la marca del dispositivo queda en la base. Recuerden no tocar el bulbo porque alteran la medición. Vamos a mirar entonces exactamente esa punta y allí veremos una barra oscura. Ese es el mercurio, y donde termina esa barrita oscura que en este momento estamos viendo, allí este valor es el de la temperatura corporal de nuestro paciente. Perfecto, en este caso es 36.8 grados centígrados. Ahora solo nos falta registrar. Recuerda que es muy importante volver a desinfectar el termómetro para guardarlo y realizar nuevamente el lavado de manos. ¿Cuál es el valor de la temperatura corporal? El valor normal de la temperatura corporal va de los 36 grados centígrados a los 37 grados centígrados. En los países en los que se usa la escala de grados Fahrenheit, iría de los 96.8 grados Fahrenheit a 98.6 grados Fahrenheit. Asimismo, se pueden presentar otras condiciones clínicas, como por ejemplo, si tenemos valores de temperatura corporal por debajo de los 36 grados centígrados, se podría declarar una hipotermia. Por encima de los 37 grados centígrados y hasta 38 grados centígrados, la febrícula. De 38 a 39 grados centígrados, la fiebre moderada, y mayor a 39 grados centígrados, la fiebre alta. Pero es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, en condiciones como hipotermia o febrícula, el contexto de cada uno de los pacientes, porque no será igual la temperatura que nosotros tomemos a un paciente a las 5 de la mañana que tomársela a ese mismo paciente a la 1 de la tarde. Tampoco será igual si acaba de ducharse, por ejemplo, o si nos encontramos en una ciudad o un estado donde la temperatura es muy baja o muy alta. ¿Qué condiciones pueden alterar este signo vital? La edad. Bebés y adultos mayores tienen valores más bajos generalmente. El ejercicio, el estrés y el clima cálido pueden aumentarla sin que exista ningún problema. Y el clima frío y la deshidratación que pueden disminuirla. Y así terminamos este video. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y de esta forma transportar oxígeno a todas nuestras células. Es muy importante tener en cuenta que este intervalo de tiempo en el que queremos expresar la frecuencia cardíaca debe ser de 1 minuto exacto. Este parámetro puede ser medido gracias al pulso, que es esa onda producida en las arterias cada vez que circula la sangre. Además, porque las arterias también se contraen. ¿Cuál es su importancia? Aunque no es el único signo vital, por supuesto que apoya una valoración completa y detallada que realiza el médico de la función cardíaca. ¿Qué necesitamos para medirla? Muy fácil. Lo único que necesitas es un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál debe ser el valor normal? Aunque nunca debe valorarse de forma aislada, es decir, debe correlacionarse con la situación actual del paciente, sus antecedentes,
las enfermedades que ha sufrido, entre otros aspectos, el valor normal categorizado para la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, con un promedio aproximado de 80 latidos por minuto. Ahora, cuando está por debajo de los 60 latidos por minuto, la llamamos bradicardia y sería algo como esto. Y por encima de los 100 latidos por minuto la denominamos taquicardia. De día, de noche, solo con ella, pensando en ella. Taquicardia, se acelera mi corazón. Y sería algo como esto. ¿Dónde se realiza la toma? El ser humano tiene muchas arterias en todo su cuerpo, como por ejemplo la radial, carotídea, braquial, femoral, temporal, poplitea, entre otras. Sin embargo, hay porciones específicas que son ideales para la toma de la frecuencia cardíaca. Hoy veremos puntualmente la toma de la frecuencia cardíaca en la arteria radial, ya que por ejemplo, la arteria carotídea debe ser palpada solo en situaciones de emergencia, y otras arterias como las previamente mencionadas, al palparles el pulso, puede llegar a ser invadida como tal la intimidad del paciente. ¿Cómo se realiza la medición de la frecuencia cardíaca? Antes, 2 recomendaciones. Primera, el paciente debe estar en un reposo sentado o acostado al menos 5 a 10 minutos antes de la toma. Y segundo, exactamente antes de la toma no debe haber fumado, ingerido alcohol, café o alguna bebida energizante. Ahora que ya está listo, sigamos los siguientes pasos. Colocamos la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Justo aquí, en línea con el pulgar, como si se tratara de la antena de un radio. Si no lo percibes claramente, tranquilo, no te desesperes y mucho menos inventes un resultado. Puedes ir probando un poquito más arriba, un poquito más abajo o al lado, solo ten un poco de paciencia. Cuando sientas la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, mira el reloj o cronómetro e inicia la contabilización por 1 minuto exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? La frecuencia cardíaca puede disminuirse sin que exista un problema como tal en las siguientes condiciones. La práctica continua de ejercicio, pues con el tiempo mejora la adaptación cardiovascular. Estar acostado por varias horas, dormido, leyendo o descansando. O tratamientos con algunos medicamentos que tengan como reacción adversa o secundaria la disminución de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, pueden aumentarla sin que exista un problema las siguientes condiciones. Estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista. Correr, hacer ejercicio, bailar, trotar, la fiebre por ejemplo, y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos arteriales al ser bombeada por el corazón, y está determinada por 3 factores fundamentales. 1. La fuerza con la que late nuestro corazón. 2. El volumen o la cantidad de sangre que tenemos circulando a través del sistema cardiovascular.
Y 3, la tensión que ejercen las arterias en oposición a ese latido cardíaco. ¿Cuál es su importancia? Las alteraciones de la tensión arterial generalmente no muestran ningún signo o síntoma. Esta es la razón por la que, por ejemplo, a la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso. Sin embargo, puede desencadenar situaciones o condiciones clínicas muy graves, como el accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio e incluso la muerte. Por eso es tan importante tener claridad de las cifras que estamos presentando, además apoyarnos con la valoración médica completa. ¿Qué necesitamos para medirla? Para la toma de la tensión arterial solo vas a necesitar un esfigmomanómetro o un brazalete para tomar la tensión arterial, así como este. Además vas a necesitar un fonendoscopio o estetoscopio, así como este. Sin embargo, si no eres técnico o profesional de la salud y estás en tu hogar y tienes acceso a uno, así como este que es casi automático, también te será totalmente útil. ¿Cuál debe ser el valor normal? Recordemos que una sola cifra de la toma de la tensión arterial no es concluyente como tal de un diagnóstico definitivo. Debe correlacionarse siempre con los signos, síntomas que presenta el paciente, así como también las enfermedades que padece y los antecedentes que tiene. Pese a esto, es muy importante que sepamos que el valor normal por estándar que tenemos de la tensión arterial es de 120/80 milímetros de mercurio. Esta cifra está compuesta, como ustedes se pueden dar cuenta, por dos a su vez, una cifra sistólica y una cifra diastólica. De tal forma que para considerar una alteración, sea un aumento o una disminución, debemos poner atención a los siguientes valores que incluyen, por supuesto, alteraciones no solo en el valor de la tensión arterial sistólica, sino también de la diastólica. Así es como consideramos a una persona con hipertensión arterial cuando la cifra de la tensión arterial sistólica sobrepasa los 140 milímetros de mercurio y cuando la diastólica sobrepasa los 90 milímetros de mercurio. Por otra parte, podemos considerar una hipotensión arterial cuando el paciente presenta una tensión arterial sistólica por debajo de los 100 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica por debajo de los 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo se realiza la toma de la tensión arterial? Antes de contarte cómo se realiza la toma paso a paso, quiero hacerte las siguientes recomendaciones. El brazalete debe estar totalmente desocupado. El paciente debe estar sentado o acostado. Si es sentado, debe tener la espalda apoyada y el brazo apoyado en una superficie al nivel del corazón. Al menos 30 minutos antes no debe haber ingerido bebidas energizantes, café, haber fumado o hecho ejercicio. El brazalete debe ser del tamaño o proporción correcta, de tal forma que ocupe la mayor parte del brazo del paciente. Durante la toma de la tensión arterial, el paciente no debe hablar ni moverse. La toma de la tensión arterial debe realizarse en un lugar silencioso y tranquilo. Ahora que tenemos a nuestra paciente, vamos a seguir los siguientes pasos. En este caso, la paciente es mi mamá. Hola. Palpa la arteria braquial, la misma humeral, y coloca el brazalete dejando ese punto libre para colocar el fonendoscopio. 2 centímetros por encima de la fosa antecubital sin que quede suelto, pero tampoco apretado. Infla el brazalete hasta 70 milímetros de mercurio mientras palpas el pulso. Comienza a incrementar de 10 en 10 milímetros de mercurio y revisa en qué nivel el pulso radial desaparece. Este nivel es la tensión arterial sistólica y nos servirá para insuflar correctamente ahora el brazalete. Este método es llamado palpatorio. Tercero, coloca el estetoscopio. Recuerda que las olivas deben ir en dirección con la nariz. Cuarto, coloca la campana sobre la arteria braquial. Sosténlo con los dedos índice y corazón, nunca con el pulgar. Quinto, toma la pera con la mano dominante y con la llave cerrada insufla rápidamente de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la tensión arterial sistólica que acabamos de detectar. En el caso de nuestra paciente, 130 milímetros de mercurio. Sexto,
Abre la llave despacio pero continuo. El aire saldrá gradualmente y ahora solo debes observar y escuchar detenidamente. Todo está en silencio y escuchamos un primer golpe. ¿En dónde está la aguja del manómetro? Y escuchas un último sonido. ¿Dónde está la aguja? Sigues ocupando el brazalete y escuchando para confirmar que no esté errado el valor. Perfecto. En el caso de nuestra paciente, el valor resultante es de 130/90 milímetros de mercurio. Muy bien, ¿vieron lo fácil que es? Si es un tensiómetro digital, pues es muchísimo más fácil. Sigue solo los siguientes pasos. Simplemente coloca el brazalete teniendo en cuenta todas las recomendaciones que dimos anteriormente y activa el dispositivo. ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? Puede disminuirse sin que exista un problema como tal en las siguientes condiciones. La práctica continua de ejercicio, pues con el tiempo mejora la adaptación cardiovascular. Estar acostado por varias horas, dormido, leyendo o descansando. O en tratamientos farmacológicos que tengan como reacción adversa la alteración de la tensión arterial. Por otra parte, pueden aumentarla sin que exista un problema las siguientes condiciones. Estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista. Correr, hacer ejercicio, bailar, trotar, la fiebre por ejemplo, y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestros pulmones ejecutan el ciclo inhalación-exhalación. Es decir, la cantidad de veces que ingresa y egresa el aire de nuestros pulmones, gracias también al movimiento rítmico del diafragma. Ten en cuenta que para tomar la frecuencia respiratoria es obligatorio contar estos ciclos de inhalación y exhalación obligatoriamente durante 1 minuto completo. Pero, ¿cómo la medimos? Básicamente, gracias a la expansión y contracción de la caja torácica por el ingreso y la salida del aire. ¿Cuál es su importancia? Junto con los otros signos vitales, puede apoyar la declaración de un diagnóstico más preciso y dar cuenta de la situación actual, por ejemplo, de nuestros pulmones. ¿Qué necesitamos para medirla? Lo único que necesitas es un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál es el valor normal? Es muy importante tener en cuenta que siempre se debe correlacionar con los signos y síntomas que tenga cada paciente y nunca será de forma aislada este valor o número o cifra concluyente de un diagnóstico. Partiendo de esta aclaración, tenemos un valor estándar de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando tenemos una frecuencia respiratoria por debajo de las 12 respiraciones por minuto, se llama bradipnea y es algo como esto. En cambio, valores por encima de las 20 respiraciones por minuto se llaman taquipnea y sería algo como esto.
También podemos encontrar otras dos condiciones muy frecuentes, y es que si el paciente tiene dificultad para respirar, se llama disnea y se verá algo como lo siguiente. O lo que es peor, una persona en apnea, es decir, que no respira. ¿Cómo se realiza la toma? Para tomar la frecuencia respiratoria, tengo para ti 3 recomendaciones principales. La primera es que al menos el paciente debía estar 10 minutos en reposo, sentado o acostado antes de la toma. También, justo antes de la toma, el paciente no debe haber tomado bebidas energizantes, café o haber fumado. Tercero, también es muy importante que tengas en cuenta que la frecuencia respiratoria es el único parámetro en el que no le puedes explicar al paciente o decirle la verdad de que le vas a tomar la frecuencia respiratoria, ya que todos los seres humanos tenemos la capacidad de forma voluntaria de modificar esta frecuencia y este ritmo, y así el valor que nos arrojará esta medición será falso. Ahora sí, vamos con los siguientes pasos. Primero, vamos a descubrir el tórax de la persona si de pronto tiene cobijas encima que no nos permitan ver. Puede estar sentado o acostado. Segundo, podemos tomar su mano y decirle que le vamos a tomar la frecuencia cardíaca. Así no se dará cuenta que vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Tercero, con el reloj o cronómetro vamos a contabilizar en 1 minuto el total de ciclo, expansión, contracción torácica. Cuenta siempre que se termine la contracción. Sigue contando mientras observas el ritmo y la profundidad. ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? La frecuencia respiratoria puede disminuirse sin que exista un problema o una enfermedad como tal en las siguientes condiciones. Estar acostado por más de 1 hora o en una actividad de reposo como la lectura. Asimismo, con el consumo de tratamientos con medicamentos que la disminuyan en sus reacciones adversas. Por otra parte, puede aumentarse sin que exista un problema en las siguientes condiciones. Estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista. Correr, hacer ejercicio, bailar, trotar, la fiebre por ejemplo, y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. El 4 de septiembre del 2012, los CDC publicaron la edición 25 del informe Vital Signs, que es un llamado mensual a la acción con respecto a un tema de salud pública importante para la comunidad. El informe de este mes se concentra en el control de la presión arterial. En los Estados Unidos, más de 1/3 de la población adulta, o aproximadamente 67 millones de personas, tiene presión arterial alta. De estas personas, más de la mitad no la tiene bajo control. La presión arterial alta hace que usted tenga una probabilidad 4 veces mayor de morir por un accidente cerebrovascular y 3 veces mayor de morir por una enfermedad cardíaca. ¿Qué es la presión arterial alta y cómo mejoramos el control? La presión arterial es normal cuando su presión sistólica o el número de arriba es menos de 120 y la presión diastólica o el número de abajo es menos de 80. Si su presión está por debajo de ese nivel, asegúrese de revisársela por lo menos 2 veces al año. Si su presión arterial es de 120 a 139, sobre 80 a 89, la debe vigilar cuidadosamente y hacer cambios saludables en su estilo de vida. Si su presión es de 140 sobre 90 o mayor, y todavía no está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta, busque atención médica. Si está bajo tratamiento, asegúrese de tomarse los medicamentos recetados. Pídale a su proveedor de atención médica que le revise la presión durante las consultas o si quiere hacerlo usted mismo, compre un tensiómetro. También puede revisarse la presión sin costo alguno en muchas estaciones de bomberos y farmacias. La presión arterial alta da muy pocas señales de advertencia. No espere a que sea muy tarde para controlar su presión. Mídase la presión arterial con regularidad.
Pídale a su proveedor de atención médica o farmacéutica información sobre la presión arterial y conozca las señales de advertencia. Manténgase activo físicamente. Si fuma, busque ayuda para dejar de fumar. Adopte otros hábitos buenos para la salud y tómese los medicamentos según las instrucciones. La presión arterial alta se puede controlar. Vamos a saber usar un oxímetro de pulso, o sea, cómo usar un oxímetro de pulso. Resolveremos algunas dudas que nos quedan al usar este dispositivo. Entonces tenemos 10 preguntas que vamos a responder. Número 1. ¿Qué es un oxímetro de pulso? Usar un oxímetro de pulso es someterse a una prueba indolora para medir cuánto oxígeno contiene la sangre. Número 2. ¿Por qué se hace un oxímetro de pulso? Los médicos suelen pedir esta prueba para saber si hay suficiente cantidad de oxígeno en la sangre. La concentración de oxígeno en sangre puede ser baja en las infecciones pulmonares, el asma, los problemas del corazón, las reacciones alérgicas, después de la anestesia y entre otras infecciones. Número 3. ¿Cómo nos deberíamos preparar para un oxímetro de pulso? Si se pinta las uñas, es posible que tenga que eliminar el esmalte de uñas para poderla medir el oxígeno en sangre de una forma precisa. Número 4. ¿Qué ocurre durante un oxímetro de pulso? Para usar un oxímetro de pulso, coloca un pequeño clip en el dedo de la mano del pie o el lóbulo de la oreja. Se llama sensor. Usa la luz para medir la cantidad de oxígeno que contiene la sangre. A veces esta prueba solo se hace una vez para obtener una sola lectura de la concentración de oxígeno de sangre y otras veces se deja puesto el sensor para ir supervisando de forma continua esa concentración. Si el sensor no se acopla bien, puede afectar a la lectura y hacer que la concentración de oxígeno en sangre sea más bajo de lo que es en realidad. Número 5. ¿Cuánto dura un oxímetro de pulso? El sensor suele tardar unos pocos segundos en hacer la lectura, solo que el paciente debe estar tranquilo y debe estar quieto. Esto ayudará a que la lectura del oxímetro sea más precisa. Número 6. ¿Cuánto estarán listos los resultados? Los resultados de esta prueba estarán disponibles de inmediato. Número 7. ¿Implica asumir algún riesgo? Usar un oxímetro de pulso se considera una prueba segura. De forma ocasional, el sensor puede causar cierta irritación en la piel. Si tienes duda sobre el oxímetro de pulso, hable con un médico o con otro profesional del equipo médico. Número 8. ¿Es variable los parámetros del SpO2? Es perfectamente normal que el nivel de SpO2 varíe a lo largo del día, especialmente si alternamos entre actividades sedentarias y actividades muy intensas. Por eso, mientras tu SpO2 permanezca dentro de un rango saludable, no hay necesidad de preocuparse. Número 9. ¿Cuáles son los valores normales para las personas que no sufren enfermedades pulmonares crónicas ni problemas respiratorios? La lectura normal de un saturómetro debería oscilar normalmente entre los 95 y el 100%. Número 10. ¿Qué pasa si este está por debajo del 90%? Los valores por debajo del 90% se consideran bajos. Indican la necesidad de oxígeno suplementario. Algunos síntomas pueden ser dificultad respiratoria severa, aumento de la frecuencia cardíaca y el dolor torácico. Bueno, hasta ahí llegamos con las 10 preguntas que podríamos plantearnos acerca de cómo usar un oxímetro de pulso. El día de hoy vamos a hablar sobre 10 tips de primeros auxilios. Y vamos por el primero. Tip número 1.
El primer tip es tener un botiquín de primeros auxilios. Como vemos en el video, tenemos un desinfectante, parche curita, tenemos algodón seco o puede ser con alcohol y algunos fármacos. En la descripción del video te dejo la lista de materiales que debe contener un botiquín de primeros auxilios, pero lo más importante dentro de ella es una guía completa de primeros auxilios. Tip número 2. La hipoglucemia, también conocido bajo nivel de glucosa o azúcar en la sangre, ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre cae por debajo de lo normal. Para muchas personas con diabetes, eso se refiere a 70 miligramos de cilitro o menos. ¿Qué se debe hacer en caso de hipoglucemia? Para eso, tenemos 4 pasos para hacer en caso de hipoglucemia. Número 1. Consuma 15 a 20 miligramos de glucosa o carbohidratos. Número 2. Vuelva a revisar sus niveles de glucosa después de 15 minutos. Número 3. Si la hipoglucemia continúa, repita el procedimiento anterior. Número 4. Una vez que la glucosa vuelva a la normalidad, coma algo pequeño si su próxima comida o merienda es dentro de 1 hora o más horas. Vamos por el tip número 3. La epilepsia. Ataque de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Algunos síntomas de la epilepsia son crisis epilépticas, mareos, dificultad para hablar, sensación de desconexión con el entorno, convulsiones y rigidez muscular. Ante un ataque epiléptico, sigue estos consejos. Permanece al lado de la persona. Mantén la calma. Protégele de los golpes. Afloja las prendas de vestir. No intente abrirle la boca. No intente frenar las convulsiones. Colócale sobre un costado. No le des nada de comer ni de beber. Llamar a emergencias si han pasado más de 5 minutos el ataque epiléptico. Tip número 4. Urgencia hipertensiva. Hablamos de hipertensión comprobado cuando es exageradamente alta, independientemente de que se acompañe de las circunstancias previas o que el individuo sea hipertensivo. Debe ser tratado urgentemente por el riesgo que supone. Hablaremos en general en cifras superiores de 200 a 100 miligramos de mercurio. Cuando el desmayo ya se ha producido, simplemente hay que mantener a la persona tumbada boca arriba, levantarle las piernas para favorecer el riego cerebral, aflojar la ropa y airear la distancia si hace calor. Cuando se recupere la conciencia, debe tomar alguna bebida estimulante y permanecer en reposo al menos durante 30 minutos. Cuando estos cuadros suceden demasiadas veces en el tiempo, es indispensable consultar al médico para descartar otra causa del síncope, como anemia o trastorno del ritmo cardíaco. Tip número 5. Intoxicación por monóxido de carbono. Los incendios en lugares cerrados, en los que tras consumirse la mayoría del oxígeno, las superficies ardientes comienzan a desprender este gas, siendo responsable de más muerte esta circunstancia que el propio fuego. Modo de actuación ante una intoxicación por monóxido de carbono. La medida inicial que debemos tomar en estos casos es la de retirar al individuo del lugar del incidente, después de haber avisado a los servicios de emergencia. Si el individuo no presenta respiración, procederemos a su reanimación añadiendo el masaje cardíaco. Hasta que el oxígeno llega, podemos imbuir el aire con nuestra boca o con una mascarilla en los pulmones del afectado, si está consciente y aunque respire. Tip número 6. Intoxicación por medicamentos.
La gran mayoría de los medicamentos disponibles en el mercado tiene un margen de seguridad suficiente como para que la ingesta desproporcionada de los mismos no tenga consecuencias necesariamente fatales. No obstante, como punto inicial y primordial del tratamiento de este tipo de intoxicaciones, se debe tener en cuenta que cualquier sobredosificación farmacológica, accidental o no, tiene que ser consultada siempre con un profesional, sea cual sea la sustancia, y aunque no se manifiesten complicaciones. Tip número 7. Mordedura de serpiente. La mordedura de serpiente supone el envenenamiento producido por animales más frecuente en todo el mundo, aunque sea en las regiones tropicales donde la mayoría se produce estos accidentes. Modo de actuación ante una picadura de serpiente. Hay que alejar al sujeto del lugar de picadura para evitar nuevos accidentes. Al tiempo que vigilamos también nuestra integridad, es recomendable intentar fijarse en las principales características de la serpiente, o si se la mata, trasladarla junto con el afectado posteriormente. Si se dispone de mecanismo de succión como un sacaleche o cualquier tipo de extracto al vacío, debe aplicarse sobre la lesión con el fin de eliminar la mayor parte posible del veneno. Esta operación solo es útil si se realiza antes de que pase 15 minutos desde la mordedura y debe mantener durante 30 o más o hasta la llegada al hospital. Se procede después de colocar una banda de tela ancha de forma transversal en la región anterior de la herida, pero no como si fuera torniquete, sino comprimiendo lo justo para permitir el flujo sanguíneo. Esta medida solo es necesaria si el traslado al hospital se va a demorar más de 1 hora. Finalmente, se debe proceder a inmovilizar la extremidad afectada, entablándola con un vendaje y cualquier objeto plano y largo para que sirva de férula. Existen dudas hoy en día si se debe realizar cortes o incisiones entre las marcas de los colmillos para favorecer la aspiración del veneno. Por los métodos antes comentados, algunos autores desaconsejan en cualquier caso añadir más corte o lesiones ya existentes, así como enfriar con agua la lesión o administrar bebidas alcohólicas. Tips número 8. La alergia al maní. La alergia al maní es una de las causas más frecuentes de ataque de alergia grave. Los síntomas de alergia al maní pueden poner en riesgo tu vida, pero algunas personas con alergia al maní, incluso una pequeña cantidad, pueden provocar una reacción grave. Algunos síntomas de alergia al maní: goteo nasal, reacciones cutáneas como ronchas, enrojecimiento o inflamación, pruritos y sensación de hormigueo dentro y alrededor de la boca y la garganta. Problemas digestivos como la diarrea, cólicos abdominales, náuseas y vómitos, estrechez en la garganta, falta de aliento o sibilancia. ¿Cuándo debo consultar a un médico? Busca tratamiento de emergencia si presentas una reacción grave al maní, especialmente si tienes signos y síntomas de anafilaxia. Llama al 911 o al número de emergencia local si tú o alguien más presenta mareos intensos, dificultad para respirar grave o pérdida del conocimiento. Tip número 9. Hipotermia. ¿Qué se debe hacer cuando se sufre de hipotermia? Consejo número 1. Emprender primeramente el retorno hacia un refugio más cálido por el propio pie o ayudado por los compañeros. Consejo número 2. Retirar las ropas húmedas y sustituirlas por otras secas o impermeables, o por ningún si no se tienen a mano, siempre y cuando se está en un medio más cálido. Es preferible estar desnudo y seco que mantener las ropas mojadas sobre el cuerpo. Consejo número 3. Comprobar la respiración y el pulso para descartar una parada cardiorrespiratoria. Si esta sucede, comenzar con las maniobras de resucitación. Consejo número 4. Comenzar con el recalentamiento, dando a beber primeramente bebidas calientes al sujeto siempre que mantenga un nivel de conciencia aceptable, poniendo en cuidado en que nunca sean bebidas alcohólicas, sino más bien algún caldo, infusiones, etc. Consejo número 5. En casos más desesperados,
Nuestro propio cuerpo puede transmitirle calor a la víctima, manteniéndole el cuerpo con las manos. También se puede introducir aire caliente mediante el boca a boca. Tips número 10 y el último tips, y es golpe de calor. ¿Cómo actuar en una situación de golpe de calor? 1. Situar al afectado fuera del impacto del sol, a la sombra o fuera de la habitación caldeada. 2. Darle bebidas isotónicas en agua en su defecto, siempre que esté consciente. 3. Proporcionarle aire fresco mediante ventilador, abanico o llevarle hasta donde sabemos que existe aire fresco o acondicionado. 4. Secar el sudor de la piel, humedecérsela después con paños de agua fría. Colocar una bolsa de hielo en la nuca, en las axilas y en el tórax. 5. Si el cuadro es extremadamente grave con pérdida de conciencia, se puede proceder a dar baños de agua con hielo. 6. Si no cede la hipertermia con todas las medidas anteriores, se procederá directamente a enfriar el organismo con lavados gástricos o peritoneales con suero helado. La seguridad del paciente es fundamental, pero ¿qué hay de la seguridad del cuidador? Soy Lara Alamín y en este vídeo te mostraremos cómo una buena mecánica corporal puede ayudarte a realizar tu trabajo de una manera eficiente y segura. Comenzamos. Cuando hablamos de movilización de pacientes, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la seguridad, tanto para el paciente como para nosotros mismos. Muchas de las personas que se encuentran en una residencia o en un hospital tienen mermadas sus capacidades funcionales y por tanto debemos ayudarlas. Es importante mover al paciente siguiendo unas normas para evitar riesgos y favorecer así su comodidad. Para ello debemos tener unas nociones básicas de mecánica corporal. ¿Qué es la mecánica corporal? La mecánica corporal comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transferencia de un peso. Es el uso adecuado de nuestro cuerpo cuando trabajamos o cuando realizamos actividades de la vida diaria. Con una buena mecánica corporal podemos prevenir lesiones o fatigas. La mecánica corporal está formada por 3 elementos: la postura, el equilibrio y el movimiento coordinado del cuerpo. La postura significa tener el cuerpo bien alineado y en equilibrio. Cuidando la postura, cuidamos nuestro cuerpo, en especial los músculos y los tendones. El equilibrio se consigue cuando nuestro cuerpo está estable. Es importante que conozcamos las diferentes posiciones anatómicas para colocar a los pacientes según sus necesidades. Y el movimiento coordinado del cuerpo significa integrar los sistemas musculoesquelético y nervioso, así como la movilidad articular de nuestro cuerpo. Principios básicos de la mecánica corporal. Primero, intentar mantener siempre la espalda recta y buscar el equilibrio de nuestro cuerpo. Segundo, mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible, ya que aumenta la capacidad de levantamiento. Tercero, contraer los músculos abdominales y glúteos y estabilizar la pelvis antes de realizar la movilización. Cuarto, siempre que podamos, deslizar al paciente será mejor que levantarlo. 5. Evitar girar el tronco, ya que se pierde el alineamiento corporal y siempre es preferible pivotar con los pies. Y por último, utilizar el equipamiento adecuado en función del estado y las características del paciente, así como tener en cuenta las dimensiones del espacio de trabajo. Entre el equipamiento más usual encontramos camas y camillas de altura regulable, sábanas tubulares deslizantes que facilitan los desplazamientos y reposicionamientos longitudinales, tablas de transferencia que ayudan a trasladar al paciente de una cama a una silla o viceversa, discos giratorios y escaleras de incorporación o barras de apoyo que permiten al paciente sujetarse con las manos y colaborar así en la movilización. No os olvidéis que es clave planificar la acción antes de movilizar, comprobar si tiene sondas, drenajes o vías y conocer las capacidades del paciente. De esta manera podremos pedirle colaboración, favoreciendo así su autonomía.
Es importante tener en cuenta el lavado de manos y el uso de mascarillas y guantes, si se precisa, para evitar riesgos de infección. Y por último, tened cuidado de no provocar lesiones por fricción en la piel.